Vamos a grabar entonces. Ok. Estábamos hablando el lunes de ejemplos de aplicaciones aquí. Ya antes de comenzar. Me preguntaban si podía entregar el deber el lunes. Sí, sí, sí. Voy a procurar entregar las notas del primer examen y de los deberes anteriores esta tarde. Em, Recuerden, estudiando las proyecciones, dando como herramienta su polinomio minimal. Entonces, habíamos visto primero eh, qué pasaba. Em, Habíamos definido una proyección, una aplicación afín que es igual a su propio cuadrado. Estoy entendiendo como su cuadrado la composición consigo misma. Una vez que hicimos eso, estudiamos. Digamos que en primer lugar miramos que la imagen de F su espacio, una variedad que queda fija por F. Entonces, después pasamos a estudiar la transformación lineal asociada a F. Dado que eh, a esta aplicación lineal resultaba que la aplicación al cuadrado era igual a la aplicación del polinomio x cuadrado menos x, resulta que anula a esa aplicación. Es decir, si evaluamos el polinomio en la transformación, tenemos la transformación lineal nula, que es cero para todos los vectores. Vimos cómo hacer esto de evaluar una transformación, un polinomio, una transformación, y después de eso hablamos un poco sobre el polinomio minimal. Dado que este polinomio anula la transformación, tiene que haber alguno que sea un factor de este, que tenga grado menor o igual, que también la anule. Entonces, el polinomio que tiene grado menor y es mónico que anula la transformación es el polinomio minimal de la transformación. Dado que en este caso el polinomio que hallamos que anula a f es x cuadrado menos x, al factorar este polinomio como x por x menos 1, tenemos todos los posibles polinomios minimales de la transformación. Serían x menos 1, y el propio polinomio p de x, que es x por x menos 1. Entonces vimos cuáles eran las posibilidades. Vimos que, en primer lugar, sí, da la explicación brevemente, pero vimos que si q, polinomio minimal, era el factor x, entonces en ese caso f unidad es constante. Vimos que si q es x menos 1, entonces f es la identidad. Una traslación que tiene un punto fijo y cuando eso pasa, pues es la identidad. Y luego eh, vimos que pasa en el caso en que x es, en que el polinomio minimal, perdón, es el polinomio x cuadrado menos x, es decir, x por x menos 1. Y se acabó el tiempo ah, em,
quedaron pendientes. Pero fíjense, vamos a ver otra vez esta situación. Hay algo acá, creo que no lo expliqué como debí explicar. Ver esto, llegamos acá. Entonces, estamos hablando de proyecciones, ejemplos de aplicaciones afines. Vamos a poner ejemplos de afinidades. No importa. Ok. Entonces, observemos lo que ocurre, ¿no? El caso que queda pendiente es que el polinomio minimal fuera x por x menos 1. Pero acá yo creo que me faltó explicar un poco qué es lo que ocurre en el caso en que el polinomio minimal tiene varios factores irreducibles. Es un poquito que se baje. Explicar eso mejor. Oh, perdón, no me dio tiempo de apagar el micrófono. Y lo mencioné. Fíjense lo que ocurre en el caso que, que pasaba en este caso concreto, pero ocurre en el caso general. Es que cuando el polinomio minimal de una transformación yo quiero ponerlo en general. Fíjense que si tengo una transformación que va de v en v, si el polinomio minimal de esa transformación de t y este polinomio es producto de estos n factores irreducibles. Entonces, uno puede escribir el espacio V como suma directa de n subespacio. N es una letra que reservamos generalmente para la dimensión. Vamos a poner M. En M subespacio, digamos P1, suma directa, P2 y así, hasta P sub M. Por usar la notación de suma directa, se sobreentiende que son subespacios. Tal es que, eh, primero, estos subespacios son invariantes por T. A de Fi es invariante, T, y eso lo que significa es que T de Fi está contenido en Fi. Un elemento de Fi va a parar a un elemento de Fi vía la transformación T. Y segundo, el polinomio, eh, la, la,
Si el polinomio Q sub I es el polinomio minimal de la transformación restringida al espacio F sub I. Acá, en este caso, estamos suponiendo que el polinomio minimal es el producto de los factores irreducibles, x y x menos 1. ¿Sí? Eso no quiere decir que v está, como suma directa de dos subespacios, no dos factores irreducibles, que son f y g. Entonces, ambos son subespacios invariantes, BFT. Significa justamente lo que acabamos de decir, que la imagen f techo toma cualquier vector ahí y lo lleva a un vector en el mismo espacio. F cerrado y G cerrado vía la toma de imágenes por F techo. En F, el polinomio minimal de F techo es X. Y ya vimos en un caso anterior del lunes, que cuando eso ocurre, F techo es la transformación cero. Y en el otro espacio, cuando restringimos F techo, el polinomio minimal es X menos 1. Entonces F techo es la identidad dentro de ese espacio, obviamente. Ese espacio es cerrado por F, porque es invariante. Por F techo, perdón, porque es invariante. Entonces, por supuesto, es la identidad relativa ahí. Entonces, tenemos esto, resulta que F techo, si ustedes se fijan, dado que cualquier vector en V lo puedo escribir como la suma de un elemento en F más un elemento en G. Y la intersección entre F y G es el subespacio trivial. Recuerden, si yo tomo cualquier elemento en V, su imagen vía F techo va a ser la componente en G, digamos. Entonces, estoy proyectando todo el espacio en G. Entonces, fíjense, si tomamos ahora punto fijo de la transformación, vamos, si P es un punto fijo de la transformación afín y de la afinidad, yo tengo por definición de, en realidad por caracterización de la afinidad, que F, perdón, definición afín F, que todo punto A, yo rodar esto un poco más abajo porque ah, este asunto del polinomio minimal, en este caso, que se descompone, varios irreducibles, pues ya lo había explicado un poco por encima. ¿Y qué es lo que pasa en este caso particular? Pero pensé que era buena idea explicarlo un poco más en general. Fíjense, yo voy a tomar un punto fijo de la afinidad ahora, es decir, un punto tal que P es el mismo punto P. Entonces notemos lo siguiente. Si yo fijo un punto en particular, P, A, yo lo puedo obtener como la traslación vía el vector PA, este punto P. Y eso es simplemente el tomar el vector, por función que habíamos adoptado, es tomar el punto P más el vector PA. Así que F de A es F de P trasladado por el vector PA.
Pero eso, lo habíamos visto, es F evaluado en P más F techo del vector. Pues en una condición que era equivalente a la definición de afinidad, recordarán. Entonces, dado que P es un punto fijo, que estará moviendo esto todo el tiempo es que lo borre. Vamos ya entonces acá. Es equivalente a la definición de afinidad. Entonces, lo que P es un punto fijo, es F de P, es el vector PA, igual a P más F techo del vector PA. Ahora observemos lo siguiente. A en A. Como decía, dado que el espacio vectorial lo habíamos llamado V, la suma directa de F y G, donde, recordemos, F es invariante vía F techo, G es invariante vía G techo, y la transformación restringida de F es 0 y restringida G es la identidad. Eh, Resulta que este vector PA se puede escribir como un vector VF, digamos, más V sub G, de manera única, donde VF es un elemento de F, desde luego, y V sub G es un elemento de G. Podemos hacer eso. Y de ahí tenemos que, eh, creo que, eh, hecho, que F de A, perdón, sería P. Y acá, eh, entonces F techo, VF más VG. Pero dado que F techo es una transformación lineal, es F techo de VF, entonces F techo de VG y F techo de VF 0 y F techo de VG es VG. Vemos F techo restringido, F es 0 y F techo restringido a G es la identidad. Entonces, F de A va a ser P más VG para todo punto A del espacio pin, donde este vector VG pertenece al subespacio G, donde I es la identidad. Entonces, de aquí podemos observar que si tomamos F de A, tomamos F de P, podemos concluir que P más G es el conjunto de todos los puntos fijos
Ya, la variedad que pasa de F de A según la aplicación F en F. Em, entonces, es la variedad que pasa por P con orientación G, siendo G el subespacio donde F techo es la identidad. Además, ahora vemos, dado un A cualquiera, el vector em, que va de F de A en A. Este lo podemos escribir como el vector que va de F de A P. Es el vector que va de P hasta A. Por, em, desde luego, el paralelogramo que ya conocemos. Entonces, observamos que este vector que va de F de A P es la misma notación que tenemos acá. El vector F de A P ya era V más U. Estoy sumando V más, perdón, aquí PA era F más VG. ¿Ya? Em, F de AP era menos VG, VG. PA era VF, VG, eso que teníamos arriba. Y ya reagrupando, tenemos que esto es VF. Entonces, em, este vector es VF. Em, Tenemos entonces que la imagen de A pertenece a sería el desplazamiento, la relación, perdón, de F de A vía el vector VF, lo cual quiere decir que este vector F de A pertenece al espacio F. Si F de A pertenece a la variedad que pasa por A con dimensión F, con dirección F. Entonces, tenemos por acá que F de A pertenece, como vamos más arriba, a la imagen de F, que es la variedad P más G, y pertenece además a la variedad más F. Eh, Así, tenemos que, recuerden, si yo tengo un punto común entre dos variedades, entonces la intersección entre esas dos variedades va a ser igual a, eh, no, no, porque creo que no se van a acordar.
Em, a ver, cuando yo tengo dos variedades y esas variedades se intersectan, es decir, tengo un punto que es común a ambas variedades. ¿A qué es igual la variedad de intersección? A ver si alguien se acuerda. A un punto, no, es igual a la variedad dada por el punto que hay entre la intersección más, perdón, y su Ah, dirección es la intersección de los subespacios. exactamente. Un punto en la intersección más la dirección, más la dirección dada por la intersección de los subespacios. Es la intersección de las direcciones. Muy bien. Esto es, y luego vuelvo al sistema de ir por orden. Obviamente salto a cero, que fue el que contestó ahora. Entonces, aquí tengo la variedad CFDA y que está en la dirección de la intersección de F y G. Ser dos subespacios, pues por esa intersección es un subespacio también. ¿No? Entonces, tengo, dado que V es suma directa de estos dos, su intersección en el subespacio vacío, este es FDA más el subespacio vacío, no, perdón, el subespacio trivial. Entonces tengo que esto es FDA más el subespacio trivial, simplemente FDA, entonces la intersección de estos dos puntos consta, de estas dos variedades, consta de un solo punto. No, yo quería al menos terminar este ejemplo, hay algunos par de ejemplos más, pero se puede volver a eso luego. Quería ver algunas propiedades. Acabo, ya la clase de hoy, pues prácticamente nativa. Me gustaría ver algunas propiedades y eh, ver pues, lo que quede de clase. Y la clase del viernes, ejemplos y tratar de solventar dudas. Entonces ya después de ver estas propiedades, pues, podemos volver sobre algunos ejemplos. Propiedades adicionales de las afinidades. Entonces, pero esta propiedad, la proposición, supongamos que tengo una afinidad F que va de un espacio afín a sub 1, un espacio afín a sub 2. Esta es una afinidad y supongamos que tengo una variedad en A1 que pasa por un punto A con dirección F.
de F, por supuesto, es un subespacio de, eh, del subespacio asociado a su 1. Y A más F es una variedad lineal sub 1. Entonces, tengo que la imagen de A más F y a la afinidad es la siguiente variedad. La variedad que pasa por la imagen de A más la dirección y la imagen por F techo de la variedad del espacio vectorial F. Obviamente tengo imagen de un subespacio en V1 y un subespacio en V2. Envía una transformación lineal. Y si B más G es una variedad de espacio afín a sub 2 y A pertenece a la preimagen vía F de la variedad B más G. Entonces, tengo que la preimagen de B más G es la variedad, pasa por A y cuya dirección es la preimagen de G. A ver, ¿cómo podemos comenzar la demostración de la primera parte? Si queremos mostrar que F de A más F es F de A más F techo de F. Voy a dejar como una pregunta abierta, pero voy a pedir que por favor levanten la mano. Ah, ah, ¿Cómo comenzamos esa demostración? A ver, Muñoz, a ver si todavía faltaba por para que desactive silencio. Ya. Aquí está. Ya. Podríamos empezar con la definición de aplicación afín. Ah, ¿cuál es esa definición? A ver. Sí. Nos serviría, por supuesto, comenzar
la definición de aplicación afín. Fíjense, nosotros queremos demostrar que la imagen, vía nuestra afinidad de esta variedad, es otra variedad, pasa por FDA y además va en la dirección de la imagen de la dirección de AMACEF. Entonces, más que con la definición, nosotros nos convendría utilizar esta propiedad, que para todo dar AB en A1, escribirlo así, y escribirlo de esta forma. Todo va en A1 y para todo vector U en el espacio asociado, en el espacio vectorial asociado a 1, que sería V1. Tenemos que F de gamma sub, la imagen de A eh, vía la relación por U. Sí, esto funciona. Gracias. Yo de todas maneras lo en mi cabeza, digamos, ya. Entonces, esto es idea más el techo de U. Debemos demostrar que debemos mostrar que si B pertenece a CF, entonces B de B pertenece a F viceversa, es decir, en realidad queremos mostrar acá la doble implicación. Queremos mostrar esto y queremos mostrar que si yo tengo algún elemento acá, digamos, entonces C es la imagen de algún elemento acá. Entonces, aquí. ¿Cómo podemos mostrar la primera implicación? Supongamos que B está aquí. ¿Cómo mostramos que su imagen está donde decimos que está? A ver, de nuevo volver al orden. Saltos. Sí, profe. Puedo hablar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Le voy a poner para que desactiven ustedes mismos el silencio y puedan intervenir. Supongamos que B está en AMACEF.
¿Cómo demuestro que su imagen está en f de A más f techo de U? De otra persona. Salazar. Porque, porque B Ah, ok. es una combinación de A más un elemento de F. Y como hemos demostrado que la imagen de un elemento así es igual a F de A más F techo. Bueno, regular. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos que pertenece a más F? ¿Cuál era la definición? Habría que preguntarle a otra persona. A Salazar. Creo que no. Salazar. Se ve que retiró, pero nunca ha intervenido en clase ni nada. Entonces pasemos a la siguiente persona. Ruiz. Ah, Taina Ruiz. ¿Qué AB está en F, Sí, profe? sí, ¿cuál es la definición de que el vector AB está en F, ¿no? Muy bien. Esa es la definición de la variedad F. Un poquito más arriba en la lista, por aquí va de los extremos al centro. Eh, entonces, nosotros queremos mostrar que si B está ahí, entonces, de B por medio de la afinidad F, está en esta otra variedad, está en la variedad que pasa por F de A con dirección F techo de F. ¿Cómo, eh, ¿Cuál podría ser un segundo paso en esa demostración? A ver, Galvez. Galvez, ¿está? Sí, profe. Ah, Déjame pensar un ratito. entonces, ah, Disculpe, profe, no te escucho muy bien. ya, no, disculpe, ¿qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar esto que está acá, que F de B está en la variedad que pasa por F de A con dirección F techo de F. Y lo que sabemos es que AB pertenece a F. ¿Cuál podría ser el siguiente paso para demostrar que pertenece a F de A más F techo de F, de la imagen de B? ¿Qué hago aquí? Aplicar la Vamos, B F, está acá. aplicar la F al vector AB. AB. Ok. Aplicamos la F al vector AB. Y eh, aquí, intervención. A ver, y ahora Grijalva.
Sí, profe. Dígame, ¿qué podemos hacer aquí ahora? ¿Qué sigue cuando le aplicamos f al vector AB? Perdón, no. A B no le podemos aplicar F de techo. De hecho, sí se lo podemos aplicar a B. Em, el vector Porque f de hecho de esto es el A, vector. f de B. Este es el vector F de A, F de B. Bien. Por la definición de afinidad. Voy a marcarle aquí. Punto. Sí. Em, entonces, F techo del vector AB es en efecto, por definición de afinidad, el vector que va de F de A a F de B. Pero de ahí, ¿cómo sacamos que F de B esté en este otro espacio? ¿Qué otro paso podríamos dar? A ver, Hurtado. Profe, Sí. aún no tengo idea de cómo pasaré de ahí al otro lado. Bueno, pero una cosa. No pasa nada. Eh, Jumbo. José Jumbo. ¿Cómo continuaría? ¿Cómo podemos continuar esta? Jumbo, ¿está por ahí? Está. Parece, pero sí, sí, que no. Oye. Profe, Eh, Larrea. sí, Así, Larrea, el siguiente. creo que podría ser utilizando el hecho de las traslaciones, porque nosotros Ah, habíamos dibujado un gráfico y sabemos que
F de la traslación uno es igual a la traslación 2 o F cruz F techo. Entonces, por ahí podríamos seguir. Ya, se refiere al diagrama. Ajá, el diagrama. A ver, nosotros tenemos un elemento en A más F. Significa que el vector AB está en F. Y lo que queremos ver es que la imagen de ese elemento pero, eh, solo una cosa, ya como eh, casi las 12:15, vamos a hacer una pausa y seguimos en un momento, sí, unos 5 minutos y continuamos. Bueno, seguimos por acá. Lo que queremos es mostrar entonces que si tenemos un elemento en A más F, pero ¿esto qué significa? Que significa que la imagen de B por F pertenece a la variedad que pasa por la imagen de A más F techo de F. A ver, el próximo en la lista era eh, no, el próximo en la lista era, volviendo al otro extremo de la lista, Reyes. No tiene micrófono. Ah, bueno, acá mi pregunta es qué significa que F de B pertenezca a esta variedad. Puede contestar por chat. Bien. Posible. ¿Qué significa que F de B está en esta variedad? F de A más F techo de F. Bueno,
Ah, perdón, tenía el micrófono desactivado, no estaba hablando así. De A más F igual a B, y es una variedad, bueno, sí, eso es cierto, pero aquí, pero no contesta la pregunta. Observemos algo. Tengo el vector AB. El vector AB pertenece a F. El vector F techo de AB pertenece a la otra persona, a Diana Pascual. Vector F de FD es elemento de F techo de F. Exactamente. A ver, techo de AB pertenece a F techo de F. Y nosotros queremos mostrar que el vector FA FB pertenece a F techo de F. Eso es lo que queremos. Queremos mostrar que FA FB, vector, pertenece a F techo de F. Entonces, sigue por acá preguntando. Y le había preguntado a Pascual, Diana Pascual, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, sí, está por ahí, a ver. Sí, sí. Palacio, Palacios, sí, 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 claro, Córdoba, sí. Reyes, digo, así no está. Vamos a preguntarle a Stalin, Stalin Pachacama. Sí, profe. Em, Queremos mostrar, mire, que el vector que va de F de F de B está en F techo de F. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? Y sabemos sí, que debemos AB está en llegar, F. debemos llegar a que el f de b está en la variedad de f de a más f techo de b, f, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Eso es exactamente lo que queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pero entonces, como ya f techo del vector a b es arbitrario a b, ¿no es cierto? Mm, Entonces se tendría, arbitrario. creo. Ya, un minuto.
Ok, fue una interrupción, pero tuve un cliente acá. Lo que pasa es que estoy solo por acá y no llegó un paquete que estaba esperando. Bueno, entonces, eh, estábamos en que queremos mostrar el vector que va de F a FB, en F techo de F. Y eso es lo que quiere decir que F de B está en F de A más F techo de F, obviamente. Pero lo que sabemos es que el vector AB está en F, y lo único que sabemos a partir del hecho de que B está en A más F. Entonces, consideremos lo siguiente. Em, recuerden que B es este punto. Está trasladado por el vector AB. Y en este caso, pues sabemos que AB está en F porque B pertenece a esta variedad. Entonces, ¿qué sería F de B? A ver, yo le había preguntado a Lacios y a Pachacam. Yo creo que ninguno de los dos estaba, ninguno contestó. Pero le voy a preguntar a Ortiz. Yo lo veo por acá. Ortiz, Pamela Martín. Sí, profe. Sería igual Fíjese, aquí tengo. Ah, igual, a f de A más f techo de el vector AB. correcto. Tengo que F de B es F de A más el techo de AB. Y entonces, ¿qué tenemos? F techo de AB, ¿dónde está? Está en la variedad de f techo de F. Exactamente. Y, está como F techo de AB, perdón. AB está en F, eso lo sabemos. F techo de AB pertenece a F techo de F. Entonces tenemos que F de A, F de B, pertenece al espacio
f techo de f, y con eso tenemos lo que queríamos. ¿Qué es lo que queríamos? Bueno, el otro lado, de esta, la otra contención, ¿no? De esto. Más o menos similar. Tenemos que A más F, A más F está contenida en la imagen de, está contenida, perdón, en la variedad que pasa por F de A, dirección F techo de A. Similarmente. Ahora, tendríamos que ver la segunda parte. Había puesto A. Uy, había puesto B. Entonces, fíjense que acá tenemos que F de A más la primera por F techo, espacio G, por la primera parte, es igual a F de A más G, que esto es igual a B más G. Es decir, si B es F de A, entonces tenemos que la primagen de la variedad B más G contiene A más la primagen por F techo de G. Por otro lado, si C pertenece a la primagen por F, la variedad B más G, por supuesto, es un elemento de soporte. Entonces tenemos que F de C, hemos visto en la primera parte, pertenece a B más G. B es F de A, C esto es F de A más G. Entonces, el vector F de A, F de C, definición de unidad, es F techo del vector AB, pertenece al espacio G. ¿De dónde? El vector CA pertenece a la primagen. Según F techo de G. Es decir, se pertenece a más la preimagen de F, más la preimagen de F techo de G. Entonces, tenemos que la preimagen de esta variedad por F contenida en esta variedad. Y por ahí tenemos la segunda igualdad. Primero una contención y ahora tenemos la otra contención. En conclusión,
tenemos que la prima n por f de la variedad b más c es la variedad que pasa por A y que tiene como dirección la prima n por f techo del espacio G, del subespacio G. Como consecuencia de esto, como corolario, tenemos en primer lugar que la imagen de f es una variedad con dirección. Pero tenemos que la dirección es la imagen la imagen de la dirección de la variedad que tenemos en el espacio fin. Pero eso tiene como consecuencia que la imagen de f tiene como dimensión el rango de f techo, es decir, la dimensión de la imagen de f techo. Y por otro lado, esta transformación afín f lleva variedades paralelas en variedades paralelas. Recuerden que una persona. Entonces, f lleva variedades paralelas en variedades paralelas y particularmente si yo tengo 3 puntos en una línea, más imagen de esos puntos va a estar también sobre la misma línea. Transforma puntos alineados en puntos alineados. A ver, está Obando. Sí, profe. Una pregunta. ¿Qué significa que dos variedades sean paralelas? A ver si nos acordamos. Dos variedades eran paralelas, sí. ¿Qué cosa? A ver si se acuerda. Son disjuntas o una está contenida en la otra. Exactamente. Pero, bueno, acuérdense que dos variedades son disjuntas y direcciones. Disjuntas no, pero son paralelas. Son paralelas y solamente si sus direcciones están una contenida en la otra. F menos G son paralelas, ¿sí?
Ok, bien, está. Pero creo que ya no voy a dar más cosas porque ya no me da tiempo de volver a pasar toda la gente, ¿no? 2 horas y algo más. 2 horas contando los del viernes, 2 horas y... Em, que este enunciado es consecuencia del teorema anterior o de la proposición anterior. Que me voy a preguntar, parece que estuviera preguntando, pero sería sin evaluar. Ejercicio, no para entregar. Demostrar este corolario. No para entregar, sino para, hagan ustedes mismos para sí. Repasar y aprender los conceptos. Otra propiedad son 2. Propiedad que tienen las afinidades es que si el conjunto de puntos fijos de una afinidad F son de los puntos fijos de una afinidad un espacio en sí mismo y no vacío, por supuesto, si hablamos de puntos fijos, esa afinidad solo puede ir el espacio en sí mismo. Los fijos, sí, su imagen es el mismo punto. Eso solamente puede ocurrir si el codominio de F es el mismo dominio. Si el conjunto de llegadas es el mismo conjunto de partida. Tengo una afinidad F que va de A en A. Si este conjunto de puntos fijos para esta afinidad es no vacío, entonces este conjunto es una variedad lineal que tiene como dirección una variedad lineal que tiene como dirección al subespacio asociado al autovalor 1 de Ft. Es decir, el subespacio de vectores propios asociados a F techo con valor propio 1. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Fíjense, de techo. Estamos suponiendo, por supuesto, que A tiene dimensión finita. Es decir, que el subespacio asociado a A tiene dimensión finita, digamos, que es dimensión n. Entonces, ahí
podemos calcular, por supuesto, los autovalores de la transformación, que en realidad podemos calcularlos como los autovalores de la matriz sobre la autovalores de la matriz de la transformación sobre la base canónica. También sabemos que estos autovalores son invariantes vía semejanza de matriz. Entonces, son también los autovalores de la matriz existe diagonal, cuya diagonal contiene justamente los autovalores de F. Es decir, estos autovalores son autovalores de matrices. El enunciado nos está diciendo que uno es un autovalor. Pues eso tendríamos que verlo también. Entonces, estamos partiendo de la suposición de que F tiene al menos un punto mínimo, un punto fijo. Los puntos fijos es no vacío. Entonces, digamos que A es un punto fijo de nuestra afinidad F. Es decir, que F de A es igual a A. Entonces, supongamos que esta, de hecho, tiene, podemos verlo, la F techo tiene, tiene 1 como autovalor. Supongamos que S1 es el autoespacio asociado al autovalor 1 de la transformación lineal F techo. Entonces, si yo tomo un elemento cualquiera en ese espacio, digamos V, un elemento de sub 1, tengo que F de A más U es F de A más F techo de U, por lo que significa que 1 sea un autovalor de F techo y que U esté en el autoespacio asociado a su autovalor. Que significa simplemente que si ustedes le aplican F techo a U, eso es igual a U. Esto lo que nos está diciendo es que F techo también tiene un subespacio, por supuesto, el espacio vectorial V, donde es la identidad. Tengo F de A más F techo de U es A más U, que A era punto fijo. No tengo que volver a escribirlo. Que A era punto fijo de F. Entonces F de A es otro vez A. Sí. Resulta que todo elemento de A más C1, si uno, digamos, un elemento B ahí, F lo deja fijo. C1 de B. Entonces, tengo una contención de lo que quería demostrar. Tengo que el conjunto de
conjunto, una variedad que tiene como dirección el espacio sub 1, que está contenida en el conjunto de los puntos fijos. El punto I es un punto fijo de F. Ahora quiero ver la otra contención. Tengo S1 está contenido en el conjunto de los puntos fijos de F. Como decía, ahora quiero ver la otra dirección, porque el conjunto de los puntos fijos de F F pequeña, está contenido en A más C1. Entonces, con un punto fijo. Si B es punto fijo de esta F minúscula, entonces, por supuesto, tengo que F de B es igual a B. Y este B, y el punto A, es A trasladado por el vector AB. Ahora, debe ser igual a B, pero F de B también es igual a F de A más el vector AB. Como F es una afinidad, es F de A más F techo de AB. Y dado que A es un punto fijo, es A es F techo de AB. Entonces, de acá yo tengo que F techo de AB, dado que es B. Y entonces, F de B, perdón, es A más F techo de AB. Y además, F de B es igual a B, que es A más AB. Entonces, fíjense, de estas dos cosas, yo puedo deducir que F techo de AB es igual al vector AB. Y de aquí puedo deducir que el vector AB pertenece al autoespacio de la transformación F techo cuyo autovalor es 1. Y de acá, entonces que B pertenece a esta variedad. Y esto, fíjense, estamos mostrando que F techo, tiene, en caso de que existan puntos fijos para la afinidad F, estamos suponiendo que es un punto fijo de F. En el caso de que existan puntos fijos de esta afinidad, estamos mostrando que existen vectores espacio asociado al espacio afín A, para los cuales la función F techo es la identidad, es decir, existen vectores que quedan fijados por F techo. Y estos vectores, por supuesto, tienen
eh, tienen como autovalor, eh, son autovectores del autovalor 1 de f techo. Es decir, son autovalores. Eh, y sería bueno si sea necesario, pero de pronto es buena idea. Fíjense, recordemos, lambda es un autovalor de la transformación lineal T que va de V en V. Si existe algún autovalor, si existe algún vector distinto de cero, V distinto de cero, V perteneciente a este V mayúscula, tal que de V es lambda por V. Entonces, lambda es, acá, en este caso, V. V en este caso es un autovector, o vector propio, de asociado a lambda. Entonces, 1 es autovalor de T, si y solo si existen vectores distintos de cero en el espacio V mayúscula, que T para esos vectores es la identidad. T de V es igual a V. Y estos vectores obviamente forman un subespacio, toda la teoría de autovalores y autovectores que ustedes conocen. Pero justamente acá estamos mostrando que si el conjunto de los puntos fijos es no vacío, entonces 1 es un autovalor de la transformación f techo. Y estamos viendo además que el conjunto de todos los puntos fijos justamente pertenecen a una variedad que pasa por fijo A y tiene como dirección el conjunto, el subespacio propio asociado al autovalor 1. Bien. Algo habla que no es buena idea. Querer. Todo está normal. Ok, todo. A veces me cambia la configuración. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a enunciar unas otras propiedades de las transformaciones afines, las afinidades. Em, de arriba les dije que hicieran algo como ejercicio para ustedes, no para entregarlo, sino para hacerlo, para explicar los conceptos y todo eso. Este ejercicio, más las siguientes propiedades, yo voy a hacer lo siguiente. Tenemos de ese ejercicio y de las propiedades que siguen, va a salir una pregunta del examen. No, 4 preguntas como el del primer bimestre, ¿no? Tenía 4.
tenía 3. Pues 4. La primera prueba tuvo 4 de este bimestre. La segunda también. Bueno, como decía, de esas propiedades y del ejercicio, va a salir una pregunta del examen. 4. Entonces, vale la pena que las demuestren por su cuenta. Tenemos otra propiedad que dice que si tenemos una afinidad entre dos espacios A1 y A2, F que va de A1 a 2 es una afinidad y yo tengo un punto X que y coordenadas, tengo puntos A1 hasta AR, mente independiente. Y tengo un punto X cuyas coordenadas baricéntricas en ese punto son X1, X2 hasta XR. Y entonces f de x tiene esas mismas coordenadas en el sistema dado por las imágenes de la afinidad F. Después, tenemos cuidado. Lo ideal sería que demostraran estas cosas pero ni un texto ni nada. Que nos dice que justamente esta propiedad caracteriza las aplicaciones afines de una función f del espacio 1 al espacio 2 es una aplicación afín, una afinidad si, solo si, siempre que yo tenga escalares x1 hasta xr sumen 1, entonces f del punto en A1 cuyas coordenadas baricéntricas respecto a un sistema cualquiera eh, de R puntos. Imagen de un punto cualquiera cuyas coordenadas baricéntricas sean estos escalares. Va a ser igual al punto en A2 cuyas coordenadas baricéntricas son las mismas, pero con respecto del sistema dado por las imágenes de los puntos A1 hasta A. La proposición 3 dice que, bueno, una dirección de esta doble implicación. Dice que si F es una afinidad, entonces si yo tengo tema dado por R puntos ahí, el punto linealmente independiente. Entonces, si yo tengo un punto cuyas coordenadas baricéntricas son
x1 hasta xl, las coordenadas de la imagen de ese punto, pero ahora sobre las imágenes del sistema baricéntrico van a ser las mismas. La proposición 3 me dice que una afinidad satisface esa propiedad. La proposición 4 me dice que cualquier función de dos espacios afines que satisfaga esa propiedad es necesariamente una afinidad. Tiene además el recíproco de la proposición anterior. Suele ocurrir, una de las direcciones es más fácil que la otra. Y una que es la fácil, digamos, otra que es la difícil. Después, tenemos como propiedad que posición 5. Tenemos que las afinidades conservan la razón simple. Conservan la razón simple. Recordemos qué cosa era la razón simple. Yo tenía 3 puntos, ¿no? Y que es la razón simple. Tengo 3 puntos, digamos, A, B y C. Puntos están alineados y al menos hay 2 de ellos que son diferentes. Hemos dicho A1 y A2, o sea, A y B. A, ida, siempre que AB siempre queda distinto de B. Entonces, la razón simple de estos 3 números, vamos a llamarla, de estos 3 puntos, vamos a llamarla AB, se denotaba entre paréntesis, ¿no? ABC. Entonces, R está definido de la siguiente forma. Está definido como escalar tal que ello AC es igual a R por AB. Es decir, la proporción entre AC y AB. Era la definición de razón simple. Si yo tengo una proyección F, tengo estas 2 variedades y ambas son de dimensión 1. Y F es una proyección. Vemos que una proyección significa que F cuadrado es F, es decir, que F deja fijo a la imagen de F. Entonces, en este caso, la proposición 5 es el teorema de Tales. Esta proposición que dice que las afinidades conservan la razón simple. Eso lo pueden ver, por ejemplo, si en R2 toman dos propiedades, dos afinidades, toman, perdón, dos variedades que tengan dimensión 1, por supuesto, y toman la proyección F de uno de los espacios, de una de las variedades en la otra. Se puede ver más fácil. Y esta última propiedad
podemos ver también demostrar también su recíproco. Y proposición a las 6. Digamos, tengo un espacio afín que tiene espacio vectorial asociado V. Vamos a decir que V es R o V es C. Entonces, una función que vaya ¿no? I, V, y no hace falta que sean el mismo. I igual 1, 2. Entonces, una función que vaya del espacio afín a 1 en el espacio afín a 2. Es una afinidad si y solo si conserva los puntos alineados. Entonces va a llevar rectas en rectas. Y los puntos alineados conservan sus razones simples. Y bueno, una cosa aquí. Esas eran las propiedades, como les dije, ustedes las hacen, las demuestran. Y desde ahí va a salir alguna de las preguntas. No sé si tienen alguna duda o algo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, se lo escucha, profe. Bueno, no hay nada, una pregunta que quieran hacer. Una observación, algo. Creo que no, profe. ¿Alguien más? Bien, entonces dejamos la clase hasta acá. Y 20, y 21. Porque alguien me dice que tal vez que sí, no se le entrecortó el audio. Entonces, ya que no hay preguntas ni observaciones ni nada, el viernes seguimos con algunas, bueno, vemos ejemplos y si tienen dudas, las preguntas, si quieren, van surgiéndoles dudas, les van anotando algo. Y el viernes vamos a dedicar la clase a hacer ejemplos y a responder dudas. El lunes sería el examen. El lunes entregan la tarea también. Eh, Como les decía, por ahí 7, 8, ya les subo las notas. Bien, 7, 8 de la noche, quiero decir. Bien, entonces, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Profe. Hasta luego, profe.
Luego.